Gracias. Bueno, comenzamos con la tercera clase de violencia y en esta clase vamos a hablar sobre el círculo que se genera en la violencia, ¿sí? Que tiene 3 fases o 3 etapas. Y también vamos a hablar de cómo se detecta al maltratador, qué puntos tenemos que tener en cuenta para detectar al maltratador y también cuáles son las consecuencias que le genera la violencia a la mujer, ¿sí? Cuando hablamos de mujer, acuérdense que puede ser también al hombre. Estamos siempre hablando de igual manera. Entonces, pongan círculo de violencia o luna de miel. Dijimos que hay 3 etapas. Vamos a ir escribiendo las etapas y vamos a ir hablando un poquito, ¿sí? De cada una. La primera etapa es acumulación de tensión. Es cuando hay una acumulación de tensión, ¿sí? Donde se toman protagonismo los episodios de celos, falta de respeto, ¿sí? Entonces, acumulación de tensión, 2 puntos. Donde toman protagonismo me dicen si se quedan, por favor. Entonces, la acumulación de tensiones donde toman protagonismo desde episodios de celos, pasando por faltas de respeto, pasando por falta de respeto verbal, repito de nuevo, episodios de celos, pasando por falta de respeto verbal o discusiones fuera de toda normalidad. O discusiones fuera de toda normalidad. Esa etapa es la acumulación de tensión. Ahora vamos a la segunda etapa o segunda fase, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? En la segunda etapa, 2 puntos, es el episodio agudo de violencia, donde se da el episodio agudo de violencia, o también explosión violenta. Entonces, el episodio agudo de violencia o explosión violenta es donde se manifiesta a través Entonces dijimos, la segunda etapa es el episodio agudo de violencia o explosión violenta. Y acá se manifiesta a través de golpes, Ahí cerramos el micrófono, por favor, que se acopla. A través de golpes
de manera habitual. Y ponemos abajo. Esto va a ser un poquito más, nos vamos a explayar un poquito más en esta segunda etapa, ¿sí? Ponemos abajo. La tensión sigue en aumento. Eso que habíamos hablado en la primera etapa, ¿no? Entonces, la tensión sigue en aumento. La mujer o el hombre, cual sea el caso, ¿no? La mujer o el hombre deja de tratar, la mujer o el hombre deja de tratar de minimizar el modo de las respuestas agresivas. Deja de tratar de minimizar el modo de las respuestas agresivas de su pareja. Se quedó ahí Catalino, se quedó en el principio. ¿En qué parte del principio? ¿En qué parte? Vas a tener que volver a escuchar la clase. ¿En qué parte del principio, Catalino y María? ¿Me dicen? No, a ver, se desmutean y me dicen. Porque ahí no está bien uno, no sé. ¿Está bien uno qué? No entiendo. En la oración. En lo que estaba diciendo recién. A ver, ¿dónde está? No lo veo. A ver si me levantan la mano o algo para verlos. No los estoy viendo. Bueno. Y sí, porque no, en la etapa 1, acumulación de tensión. Ah, sí, por favor ve ese pedacito porque Se si lo no tengo copié. que... Si Se no lo tengo que... copié. Así Ah, está lo pueden bien. copiar ellos. Gracias, gracias, Silvia, porque si no tengo que volver al principio. Bueno, Que lo entonces, copien de ahí. gracias, Silvia, gracias. Bueno, entonces seguimos. Habíamos quedado el modo de las respuestas agresivas de su pareja, ¿sí? Ahí vamos. Por eso lo repito más de una vez, para que vayan copiando. Bien, Feli, que me contestaste. Bueno, abajo van a ir poniendo varios puntos, ¿sí? Que son todas características de esta etapa. El primer puntito pueden ser asterisco, punto, guión, es cansada o cansado del estrés constante. Cansada o cansado del estrés constante. Repetimos de nuevo, cansada o cansado del estrés constante. El otro punto es procura alejarse por temor a que explote inadvertidamente. Procura alejarse por temor a que explote inadvertidamente. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bárbaro.
Otro punto, siempre mencionando los dos, ¿no? El hombre o mujer empieza a manifestar, el hombre o mujer empieza a manifestar más opresión, el hombre o mujer empieza a manifestar más opresión al verlo o al verla retractarse. Entonces el hombre, mujer, el hombre o mujer empieza a manifestar más opresión al verlo o verla retractarse. El otro punto. El agresor o agresora desata sobre la víctima el agresor o agresora desata sobre la víctima distintos grados de gravedad. Distintos grados de gravedad. Y para que se entienda vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, el agresor o agresora desata sobre la víctima distintos grados de gravedad. Por ejemplo, entre paréntesis, que rompe un plato, distintas actitudes, acciones, ¿no? Otro punto. La mujer o el hombre hace lo que puede para protegerse frente a esas actitudes, ¿no? Frente a esa conducta del agresor. El hombre o la mujer, o agresora, el hombre o la mujer hace lo que puede para protegerse. Y en esta fase es donde ahí, según donde se dé, puede intervenir la fuerza pública, ¿sí? En esta fase puntual. Vamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la que se le llama luna de miel. Y bueno, sí, Mabel. La tercera etapa, justito te vi, ¿eh? La tercera etapa es la que se llama luna de miel. Sí, sobre lo que estuvimos mencionando es sobre la víctima. Cuando es lo que hace el agresor puntualmente, ahí se aclara, ¿sí? Por lo que me ponen ahí en el chat. Bien, luna de miel, nos imaginamos, ¿no es cierto? Es donde se produce ese círculo que después que ocurre la segunda etapa, vuelve el arrepentimiento, que nunca es arrepentimiento, ¿no? Porque después lo vuelve a hacer, pero bueno, le hace creer a la víctima que no, que bueno, que la perdone o que la perdone porque fue un momento, y pone un montón de excusas, y ahora vamos a explicar. Entonces, en la tercera etapa, que se le dice luna de miel, es la que se conoce, como luna de miel, ya que el maltratador se calma. En esta etapa, que se le dice luna de miel, el maltratador se calma. Coma. Muestra cierto arrepentimiento
Entonces, en esta etapa, el maltratador se calma, muestra cierto arrepentimiento e incluso procede a llevar a cabo continuas muestras de cariño. Vuelvo a repetir, muestra cierto arrepentimiento e incluso procede a llevar a cabo continuas muestras de cariño y de amor hacia su víctima. Esta sería la tercera y última etapa que se da en este círculo, ¿no? Entonces, acumulación de tensión, la primera etapa. La segunda, el episodio agudo de violencia o explosión violenta. Y la tercera, que se denomina luna de miel. En esta etapa, en la tercera, cuando él dice arrepentirse y le muestra cariño, le hace regalos y le hace creer verdaderamente a la víctima que no lo va a volver a hacer. Incluso cuando la víctima sabe que se lo hizo muchas veces, esa situación, esa escena, la víctima siempre tiene como una esperanza de que él va a cambiar. Aunque una y otra vez él le demuestre que vuelve a repetir lo mismo, la víctima siempre tiene esa esperanza de que va a cambiar en algún momento. Es como que en esa instancia, en la tercera etapa, le cree. Es tanto la persuasión, tanto la pseudo sinceridad, porque en ese momento realmente demuestra como que está de verdad arrepentido o arrepentida. Pero, y bueno, y en eso que se demuestra como si fuera de verdad, como si fuera de una manera genuina, la víctima le cree. Inclusive, como dije anteriormente, ya habiéndolo hecho varias veces, le cree, ya sea porque lo ama, ya sea porque ya está en esa instancia de sumisión, ¿no? En esa instancia donde ya está completamente degradada, sin identidad, sin que se valore. Por varios factores, ella en ese momento le cree y tiene esa esperanza de que en algún momento va a cambiar. Bueno, ese momento siempre se atrasa, ¿no? Nunca llega en realidad, nunca llega. Pasa uno, pasa dos, pasan años y ese momento no llega, ¿sí? A menos que le compartamos del Señor, o que ella pueda ver su realidad y bueno, y quiera salir de eso, ¿sí? Vamos ahora, esto es muy importante, es todo, perdón que en esta parte tengan que copiar, pero es muy importante que lo tengan registrado, ¿sí? Ahora van a copiar la parte donde se detecta al maltratador. ¿A partir de qué uno detecta que es maltratador la persona o maltratador? Vamos a anotar. ¿Cómo detectar al maltratador? Barrita A. Maltratador, maltratador. ¿Cómo detectar al maltratador o maltratador? 2 puntos. ¿Vamos bien ahí, Sandra? ¿Vamos bien? Porque justito te vi cambiar la hoja. Bueno, estamos todos bien. ¿Anotaron? No, Mabel no. Félix sí. Ahí va. Abajo. Entonces dijimos, ¿cómo detectar al maltratador, maltratadora? Abajo.
se vuelve agresor sin causa aparente. Ahí vuelvo a decir de nuevo. Se vuelve agresor sin causa aparente. Una vez más, se vuelve agresor sin causa aparente. Otro punto que detectamos al maltratador o a la maltratadora. Como habíamos hablado de las etapas, acumulación de tensión. Se da toda esta situación que hay como una acumulación de tensión, que se puede dar en distintos ámbitos, ¿no? Por supuesto. Acumulación de tensión. Otro punto. Sus ideas, mientras van anotando esto, seguramente van a ir detectando a alguien. Sus ideas siempre son las correctas. Sus ideas siempre son las correctas. Otro punto, es un líder negativo. Qué tremendo, ¿no? Pero es un líder negativo. Y acuérdense que la definición, creo que lo han hablado en las otras materias, de líder es que tiene mucha influencia. El líder tiene mucha influencia hacia los demás. Y en este caso es negativo, ¿sí? Otro punto, no son fáciles de identificar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que en lo público, fuera del hogar, del seno del hogar, es una persona intachable? Entonces, no son fáciles de identificar. No son fáciles de identificar. Otro punto. El sexo opuesto es inferior a él, ¿no? Lo que se le denomina machismo. El sexo opuesto es inferior a él. En este caso sí, es exclusivamente, estamos hablando del agresor. El otro punto, se comporta como la mejor persona, es lo que estamos hablando, ¿no? Se comporta como la mejor persona. Se comporta como la mejor persona del mundo. Coma. Dentro de la casa es totalmente lo contrario, es lo que estábamos mencionando recién, ¿no es cierto? Se comporta como la mejor persona del mundo, pero dentro de la casa es totalmente lo contrario. Esos son puntos que les van a ayudar a identificar si están frente a un maltratador o a una maltratadora en tal caso. Abajo, seguimos. Vamos a hablar de las consecuencias de la violencia en la mujer. ¿Sí? Acá sí, puntualmente en la mujer. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? De la violencia en la mujer. ¿Cómo termina esa mujer? Lo hemos mencionado, lo hemos hablado por arriba, pero ahora lo vamos a ir describiendo punto por punto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, repito de nuevo, las consecuencias de la violencia en la mujer. Primer punto, o como quieran, no necesariamente tiene que ir con número, porque acá damos algunos, hay muchos más, ¿sí? Es como para ejemplificar. Pierde su identidad.
pierde su identidad. Otro punto, problemas psicológicos. Otro punto, también todo esto lo hemos mencionado, ¿eh? Baja autoestima. Por supuesto, ¿no? Baja autoestima. Otro punto, trastornos emocionales. Trastornos emocionales. Otro punto, incomunicación. Ahí se refiere, no lo copien a esto, ahí se refiere obviamente que ella vuelve se vuelve introspectiva, no habla, no dice lo que le pasa, no le habla a la familia. Siempre esto es en general, ¿no? Siempre va a haber excepciones, siempre va a haber casos que son diferentes, pero siempre estamos hablando en general, el comportamiento en general. Otro punto, depresión profunda. Depresión profunda. Otro punto, se sienten nada, inútiles. A ver, está relacionado con todo lo que estamos hablando, pero decirlo así tiene otro significado. Es como que tomamos más conciencia, ¿sí? Entonces, se sienten nada, inútiles. Otro punto, indecisión. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Indecisión. Llegan a un punto que no son capaces de tomar decisiones. No son capaces de tomar decisiones. Por eso es que es todo un trabajo para para que las mujeres, o en este caso estamos hablando de las mujeres, puedan tomar esa decisión tan trascendental de salir de ese círculo, ¿no? De cortar esa cadena que habíamos hablado en la clase pasada. Es difícil, ¿sí? Porque se tornan que no son capaces de tomar decisiones por sí solas. Otro punto, indefensas. Indefensas. Y otro punto, impotentes. Se sienten que no pueden, ¿no? Etcétera. Hay muchos más, pero estos son algunos, ¿sí? Bueno, esta parte donde tuvimos que copiar mucho, vamos a pasar a la otra parte. Con respecto al video que les compartí. ¿Por qué se los compartí y no lo vimos en la clase? Por supuesto, porque es un tiempito, es largo el video. No es tan, pero es largo. Entonces, se los di para que lo vieran tranquilo en la casa, para que lo pudieran analizar, para que mínimamente escriban 3 puntos importantes que ustedes creían a partir de observar el video, ¿no? Y las tareas estuvieron muy buenas, muy buenos análisis, ¿sí? Realmente detectaron, había 3 puntos importantes, los detectaron y detectaron mucho más, ¿sí? Algunos se explayaron un montón. Pero no puedo dejar de decir esto. Estoy un poco decepcionada por las pocas tareas que recibí. ¿Sí?
yo especifiqué que tenían más de una semana porque habíamos tenido la clase pasada el lunes. Y recibí pocas tareas a partir de todos los que son en el grupo. Y realmente era importante que la realizaran. ¿Por qué era importante para esta clase? Porque íbamos a dedicar los últimos minutos de la clase para hablarlo y conversar sobre este video. Y sacar conclusiones entre todos, ¿sí? Y nutrirnos entre todos y que sea de bendición. Entonces, siempre, por favor, los que hagan las tareas, los que cumplen, no lo tomen personal, porque obviamente no es para ustedes, es para los que no, por X motivo, no la hicieron. Pero, como yo hablé en algún momento, hay que ser responsables. Hay que ser responsables de lo que ustedes están haciendo, se están tomando el trabajo de cursar la capellanía, que es un servicio. Y lo primero y principal es la responsabilidad. Si no terminamos como profesores con alumnos de escuela diciéndole, oh, pero esto, estamos grandes, somos ministros. Y realmente decir esto no me gusta, pero lo tengo que decir porque de 130 personas que están en el grupo, me dieron la tarea 20 y pico. Y es mucha la diferencia. Y 100 personas tuvieron motivos y no lo pudieron hacer, es demasiado la diferencia. Entonces lo tengo que hablar. Porque si no, yo sería la irresponsable. Entonces, ni hablar de las tareas anteriores. Faltan un montón de la otra materia. Y ya estamos en la tercera clase de la segunda materia. Los llamo a que reflexionen. Porque tenemos que ser fieles en lo poco. Y después el Señor nos pone en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, como les dije, somos ministros y están tomando una responsabilidad de hacer un curso de capellanía. Por lo tanto, si después van a tener que llevar a cabo distintos proyectos, distintas cosas, van a tener que comportarse con responsabilidad y van a tener que hacerse el tiempo. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. Esto también lo he mencionado. Lamento que lo tengan que escuchar los que ya cumplieron. Lo lamento. Y pido perdón por eso. Pero iba a ser irresponsable si no hacía un paréntesis, ¿sí? Les agradezco para los que me entregaron en tiempo y forma, inclusive para los que me entregaron ahora o los que me lo van a compartir ahora. Les agradezco, ¿sí? Los valoro un montón. Y bueno, para los demás, cada uno sabrá. Ahora, dicho esto, vamos a escuchar. Ahí tenía ahí alguien, creo que Carla me había dicho, si no me equivoco, que lo había hecho para compartir acá. Así que Carla, vas a tener que romper el hielo. No sé si era Carla, me parece que sí. Ah, bien. Carla, vas a tener que romper el hielo, porque vos me dijiste que lo hiciste para compartir acá. Así que Sí, bueno, escuchemos atentamente qué es lo que vio Carla del video y después tienen libertad para ir de a poquito, levantando la mano, paso a paso, y vamos a ir escuchando a los que quieran hablar, ¿sí? A los que quieran hablar. Te escuchamos, bueno, Carla. profe, Sí. gracias. Sí, yo pido disculpas porque en realidad yo pensaba que había que hacerlo al trabajo y lo tenía hecho, pero para compartirlo en la clase. No estaba segura si había que compartírselo a usted personalmente, por eso le pregunté antes de comenzar. Pero No bueno, tenés que pedir disculpas porque lo vas a compartir ahora, así que no hay muy problema. interesante el video. La verdad que me tocó mucho. Uno puede ver lo que se vive hoy en día, aún con nuestros propios hijos, ¿cierto? Y me encanta porque la importancia que veo de uno tener esto en cuenta
para saber cómo actuar, a veces y darle importancia a esto, como lo es el bullying y el daño que crea, psicológico, ¿cierto? Mayormente. Bueno, la verdad que yo anoté un montón de puntos, de lo que más destaqué. Primero es que, bueno, el chico creció con odio hacia la otra persona, bueno, a la misma vez el daño que le creó a él en todo su crecimiento, ¿cierto? Creció con la autoestima baja. Después anoté también, me interesó mucho la parte cuando él hablaba que es muy importante el sostén familiar cuando pasan estas cosas, en cuanto a la niñez, que bueno, que también hablaba que lo mismo que el muchacho, quizá ese sostén que no tenía en su casa con su familia, lo volcaba hacia él, ¿cierto? Se desquitaba con él, entonces la verdad que me gustó mucho esa parte cuando habla de que es tan importante no tan solo observar al que sufre de bullying, sino al que lo hace, porque como él decía, es porque Ahí están te corto, queriendo decir Carla, un algo. segundo, te corto un segundito. Ese Sí, punto es uno de los importantes. Ese punto, anótenlo. El mirar las dos, ¿sí? El observar al que agresor porque sufre es como al que... agresor, claro, el agresor porque es agresor y la víctima también, pero el agresor porque es agresor, ¿sí? Sí, te escucho, Carla. Bien, bueno, esos eran los puntos que más, en realidad que más me llamaron la atención y me tocaban de eso, de por ahí observar a las personas o a la gente con la que uno trabaja o con la que uno se cruza, los niños, los adolescentes, por ahí los que comentan aún nuestros propios hijos que les suceden a los amigos. Entonces, bueno, uno con esto, yo por medio de este video y de todo lo que pude destacar de él, uno tiene una síntesis para ir viendo, ¿cierto? Para ir estudiando. Anoté eso de que el chico, su autoestima estuvo muy bajo, como decía el hombre. El otro muchacho, como por ahí pasa de que lo saludó como si nada, entonces por ahí no se dan cuenta del daño que quizás están causando a la otra persona, que eso también me pareció importante, ¿cierto? Bueno, me gustó mucho cuando él dijo, yo fui víctima del bullying, pero él fue víctima de la vida. Muy bien ahí. Esa Uh-huh. frase también es importante, dice mucho. Muy bien, Sí, Carla. así que bueno, que no tuvo buen sostén en su casa, así que tenía ira interna, por eso estoy leyendo más o menos porque anoté varios puntos, que eso también, que al no tener ese sostén en su casa, a veces lo que le falta en la casa se va creando adentro de la persona algo muy feo, se va creando, ¿cierto?, una raíz de amargura, de enojo, de cosas malas que después, bueno, como le pasó a este muchacho, se terminan volcando hacia personas que no tienen nada que ver. Así que bueno, anoté eso. Bueno, No sé muchas después la gracias. otra parte de la tarea de los versículos sobre el Sí, matrimonio. eso yo lo planteé para ustedes, ¿eh? Pero bueno, gracias por los que me mandaron y se comprometieron y me lo pasaron buenísimo. Pero era para ustedes, para que lo reflexionaran ustedes. Así que bueno, gracias, Carla. Después me la pasás, ¿sí? Después me Bueno, pasás pastor, y lo leo atentamente. Muchas gracias. Ahí muy bien, muy Romina, interesante. después, así me hacen acordar. Romina, después Elizabeth, después Silvia, ¿sí? Romina, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Yo noches. lo que rescaté es del testimonio del médico, del muchacho este médico, es que nombra textualmente la palabra resiliencia, porque cuando empieza a contar su historia del bullying que él sufría, yo noté que él practicó el perdón, la compasión también, porque al verlo al muchacho este después de mucho tiempo y lo que le había pasado, él no lo dejó que no lo dejó a la buena de Dios que ese muchacho se muriera, sino que practicó la compasión y se pudo reinventar, y no que más allá que creció con eso en su corazón, se pudo reinventar
y formarse, ser un profesional, no se quedó con eso, pero al darse cuenta después de enterarse de la vida que llevó la otra persona, ahí se dio cuenta y ahí tuvo también misericordia, porque no estaba pasando bien ese muchacho la vida que llevaba. Bueno, Es lo que yo pude rescatar. Se rescatan muchísimas cosas porque es un testimonio tremendo, yo este tema de la violencia a mí me toca mucho y siempre lo voy a decir porque en la escuela he sufrido bullying y no es nada lindo, porque uno al ser callado parece que es peor, se la ensañan con uno. Y el nombre de la persona te queda grabado en la mente de por vida, de la persona de tu agresor. Entonces yo no crecí, cuando yo era chica también tenía esa de buscarlo, ¿cómo se llama?, de preguntarle por qué hacía esas cosas, pero después cuando empecé a crecer en el Señor, empecé a soltar perdón porque uno a veces piensa, él capaz que no la estaba pasando bien después de grande, capaz que en la familia no tenía un buen pasar y en la familia había violencia, por eso iba y descargaba con nosotros en el aula, y la verdad es un testimonio tremendo. Bueno, gracias, Romina. Elizabeth. Elizabeth. Sí, ¿se me escucha? Sí, ahí escucho. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí ya hablaron un montón de puntos. A mí me interesó la intervención que el adulto, cuando hay bullying, cómo los adultos, si hubo intervención o no. Aquí no hubo intervención en el bullying directamente. Solamente una familia contenedora de lo que le estaba pasando a su hijo, pero una intervención fuerte dentro de los maestros que hayan captado ese bullying no hay. Entonces me trae a que cómo detectamos en la escuela cuando se está produciendo un bullying. Yo me acuerdo que a mí también se me produjo un bullying, viste, dentro del ambiente. Era muy tímido, la timidez. En la Biblia no encontré la palabra timidez, ¿sí? Son caretas que uno tiene. Yo siempre capté a los niños tímidos. Detrás de ese tímido pasó algo, está escondiendo algo y hay que hacerlo hablar, hay que tratar de tener un momento de hablar, porque generalmente son los que más reciben bullying y se cierran enseguida y no pueden hablar, se cierran. Así que bueno, las intervenciones son interesantes dentro de cuando hay lo que le pasó a este hombre. Sí, por ahí él no lo menciona, ¿no?, en su testimonio, pero tal vez, capaz que sí, intervinieron. Él lo que habla en general, dice que se quedó solo con toda la autoestima baja, lo desarrolló dentro de su familia. Él siente que la familia lo contuvo, pero nunca nombró un maestro en el entorno familiar, o seguro, alguien que haya detectado lo que le estaba pasando. Por lo menos no fue destacado en su vida o en lo que él se acuerda, ¿no?, de esos momentos. En sino lo que se acuerda no hay una intervención docente, no hay una Claro, si hubiera habido algo destacado, sí lo hubiera mencionado tal vez. Lo hubiera mencionado. Él mencionó a la familia y hasta donde el pudo ser resiliente, se desarrolló en la resiliencia. Bueno, gracias, Elizabeth. Elizabeth Recchio. ¿Recchio pronuncié bien? Recchioni. Recchioni. Nada más que me la corta. Tengo dos cámaras, por eso a veces. Yo digo ahí. Perfecto. Silvia Pavón. Bueno, buenas noches. Sí, yo tomé como el primer punto, tomé, bueno, de que Fernando, que era el médico, había sido la víctima del bullying y la otra persona víctima de la vida, ¿sí? También rescaté de que nunca había entubado a nadie y como que fue preparado, a pesar de que no iba a ser su especialidad, para salvar algún día a alguien y fue justo a esta persona. Y el tercer punto que puse en salvarle la vida a esta persona, reflexiona que la persona más débil la estaba salvando al que él creía más fuerte en su niñez, ¿no? Que bueno, que todo eso, pero sí vi en el médico, como dijo la otra hermana, que fue resiliente porque
no que, como estaba con su baja autoestima de chico y todo, él hasta hizo artes marciales para defenderse, ¿no? Y hoy y estuvo como campeón sudamericano, o algo así, dijo que tenía un título sudamericano, y cómo Dios lo hizo, o él también prepararse para defenderse en la vida, ¿no? Exacto, Y, porque más que nada bueno, él aclara que lo hace por eso. y lo hace por eso, exacto. Y bueno, y también que surgió el perdón y sanar también su corazón a partir de que Dios lo pone a esta persona que a él lo asfixiaba, y sin embargo él lo entubó para salvarle la vida. Y esa misma persona estaba en una situación de asfixia en ese momento, y sin embargo él pudo asistirlo y pudo sacarlo adelante. Entonces, bueno, sí, y reflexioné que Dios a veces nos hace pasar por situaciones, también permite que pasemos por situaciones, y a veces para afrontar otras cosas, ¿no? Y bueno, y también en este caso él fue útil para esta persona, y bueno, y su corazón también estaba limpio, ¿no? Aparte, en ser un médico, en analizar todo lo que había él pasado de chico y haber logrado el perdón hacia esta persona. Gracias, Silvia. No, yo voy a ir escuchando todo y después vamos a cerrar, ¿sí? Silvia Cepeda, no me acuerdo el orden ahora, ¿eh? Silvia Cepeda, creo que sigue, yo los tengo así, ordenadito. Sí, Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, te escuchamos. Sí, es más o menos lo que la gran mayoría dijo, ¿no? La resiliencia en él, la capacidad de volverse a levantar después de todo lo que había vivido, lo que le había acontecido en la vida, lo que él había tenido que pasar. Cuando él empieza a contar que se debía a un defecto físico que él tenía, ¿no? Y yo creo que a veces en nuestras limitaciones o lo que lo venimos, muchas veces somos blanco fácil del bullying, ¿no? Del que otros puedan hacer estragos en nuestra vida, ¿no? Y que bueno, le permitimos o le damos lugar por la baja autoestima, por la situación que nos toque vivir, ¿verdad? Y o sea, después también la contención familiar, que tiene muchísimo que ver, que es el resguardo y el apego de los padres, o de alentarlos a poder seguir, que no todos lo tienen, que no todos cuentan con ese respaldo, y eso también es súper importante, ¿no? Por eso dicen que detrás de la recuperación de un adicto también se necesita el sostén familiar. Si la familia no acompaña, no hay tratamiento que pueda tener éxito, ¿no? Gran parte de eso significa también la familia, o las personas, o no sé si familiares también, pero personas, amigos. Claro, es la contención más que nada, ¿no? Y con respecto a lo que él hablaba sobre levantarse, ¿no? Y que en ese momento alguien le dice, en algún momento esto te puede servir, pero no sé para qué me puede servir. Y bueno, cuando a él lo asfixian y todo lo demás, que él logra salvarle a través de que alguien le dijo, esta herramienta en algún momento te puede servir, me llevaba a reflexionar en esto también. Dios nos está capacitando con distintas herramientas. Y nosotros no sabemos en qué situación nos va a tocar, de lo que nos quede del transcurso de vida, y en dónde las vamos a poder lograr ponerlas por práctica, ¿no? Y que todas las cosas, como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, lo adverso, esto hizo que en él sea el más fuerte, ¿no? Que él lograse, esto le diera el puntapié como para alcanzar lo que quizás él no pensaba que podía alcanzar. Y después darse cuenta que en el otro había un sufrimiento interno que él no conocía, una faceta de que no conocía. Por eso él logra decir eso, ¿no? Yo fui víctima de esto, pero él fue víctima de la vida. Y fue víctima de un montón de cosas y de carencias que creo que la gran mayoría de los seres humanos arrastramos en nuestra vida. Pero está allí Dios y está la capacidad en la persona, porque creo que Dios nos capacitó a todos por igual, otros lo desarrollamos, otros no lo desarrollamos, para poderle hacer frente a un montón de situaciones en la vida y encararlas de la manera que Él la encaró, ¿no? Bueno,
Gracias, Silvia. Gracias. Bien. Valeria. ¿Tenés levantada la mano, Valeria? Sí, pero antes de hablarte del video, te quería hacer una consulta con respecto a lo que escribimos ahora, ¿puede ser? ¿Con lo qué? ¿Con lo que escribieron ahora? Con lo que escribimos ahora. Sacá la imagen, así se te escucha mejor, Valeria, porque se entrecorta. Ahí está. ¿Ahí A ver, me escuchás? ahí escucho. Ok. Sí. Te digo escucho. que si te puedo comentar algo de lo que escribimos ahora antes del video, Sí, antes de lo del video. sí. Quiero hacer una consulta con respecto a cuánto puede aguantar una persona que es golpeada, que es maltratada de esta manera, físicamente, verbalmente. Bueno, hay ocasiones en las que una persona sufre toda violencia de todo tipo, de maltrato verbal, de maltrato psicológico, de golpes, todo en una misma persona. ¿Cuánto tiempo puede aguantar hasta que pase esto de que se canse y ya quiera por fin alejarse de esa otra, del maltratador? Porque pasan tantos años a veces al lado de esta persona que los hijos, en un momento te lo comenté, creo también en la tarea, los hijos terminan siendo de la misma manera. O sea que sin querer, no tan solo sufrimos, o no tan solo sufre la persona maltratada, sino también las generaciones, porque después de esto sufren los hijos, las parejas de los hijos, de por sí se va llevando de generación a generación, por supuesto, a excepción de que conozcamos al Señor. ¿Cuánto tiempo es la pregunta? Sí. Depende, porque es cada caso, cada persona lo que puede aguantar. No hay un tiempo determinado. Va a depender de lo que detone a esa persona, ya sea por ver una situación que ya sobrepasa con respecto a alguna actitud con sus hijos, con ella misma. El tiempo no se sabe, depende, es individual, es personal, depende qué situación está viviendo cada persona en ese momento, ¿no? Y es como vos decís, sí, por eso estamos hablando de esa cadena, ¿no? Que hay que cortarla, porque si la violencia se da en la pareja y por ahí no hay violencia física en los niños, pero los niños presencian eso, presencian todo el tiempo ese ida y vuelta verbal, psicológico, la manipulación. Entonces esos niños ven eso, y ni hablar de la violencia entre los padres, y eso también le genera a los niños un montón de traumas y de conflictos psicológicos, y después cuando crezcan, es como decís vos, o sea, eso se traslada en uno, en otro. Es muy probable que esos niños que atravesaron violencia, si no se cortó ahí, si la madre no decide cortar con eso, en este caso hablamos de la mujer, ¿no? Si la madre no decide cortar con eso, esos niños, cuando crezcan, si es mujer, tal vez lo único que se le acerquen van a ser personas agresivas, o si es varón, por ahí cometa lo mismo que hacía el padre. Por eso hablamos de que tenemos que conocer esto para cortar esa cadena. Pero el tiempo va a depender de cada situación, ¿sí? También depende mucho de si tiene alguien que la ayude. Cuando hablamos de que pierden la identidad, ¿cómo uno puede ayudarlo a que no vea por los ojos del maltratador, a que no hable por la boca del maltratador, a que no minimice o que diga, sí, tiene razón o yo me lo merezco? ¿De qué manera uno puede ayudarle a que salga de ese estado, de esa Valeria, situación? hay personas que han recibido consejo, ayuda, y está tan metida la víctima en ese círculo, en ese ámbito, que a veces no escucha, ¿sí? Por eso, es un factor que detona.
podés aguantar de todo, pero hay algo que en un momento detona a esa persona y que la lleva a esa falta, como habíamos hablado, de falta de decisión y todo eso, que la lleva a despertarse, es como un despertarse de lo que está viviendo, porque están en ese círculo y no están conscientes totalmente de eso, es como ya normal para los que viven en ese ámbito, ¿sí? Y muchas veces Sí, se le va la vida. sí, sí, Es así. sí, es así. Muchas Bueno, yo veces, con respecto perdón, ¿sí? Te escucho. con respecto a lo del video de este médico, yo igual veía a los dos, o sea, las dos personas, tanto el que sufría maltrato como el que maltrataba. Yo te compartía en la tarea que siempre vi que un niño violento era violento porque recibía violencia en su hogar. Y no todos son violentos porque reciben violencia, o sea, hay algunos que pasan de ser violentos a otros niños que pasan a ser prácticamente muy sumisos, no hablan, no se expresan, directamente no dicen nada, no juegan, se van de un extremo al otro. Yo veía quizás que el maltratador era una persona que sufría esa violencia en su hogar, te compartía que quizás él no tenía un buen pasar económico tampoco, por eso llegó un momento en el que también le robó. Sí. Y la persona que decidió salvarle la vida estuvo en una situación en la que él mismo decía, pude haber decidido no haberlo salvado por todo lo que él me hizo pasar, pero es que esta persona ni siquiera se acordaba de todo lo que lo hizo sufrir. Y me No fue trasladaba a la historia de importante para José. él. ¿Cómo? Sí, te escucho. La historia de José, sí. Me recordaba la historia de José, de todo lo que él sufrió, hermano de sus hermanos, que todo lo que él tuvo que padecer y sufrir y vivir, y quizás esos años que él pasó encerrado y quizás todo lo que él tuvo que pasar, como decía recién la hermana, que nos sirve para después usar esas herramientas, él le sirvió para después usar todo lo que padeció para poderlo poner por obra en las cosas que le tocaron vivir buenas después de tantos años malos. Y al fin y al cabo también terminó ayudando a aquellos que lo habían hecho sufrir de esa manera. Terminó sacándolos adelante y de alguna manera devolviéndoles la vida por todo lo que él hizo por ellos. Y también veía cómo el Señor a veces hace esto con nosotros, de que nosotros padecemos o sufrimos por años alguna cosa que nos envuelve la vida por completo, que es algo que nos cuesta soltar o terminar de decir completamente libre. Y llega un momento en el que eso lo podemos usar para salir adelante, para usar a las personas, para ayudar a las personas, para ayudar a aquellos que nos maltrataron en su momento y presentarles al Señor que nos dio la libertad. Amén. Gracias, Valeria. Esos dos puntos que vos marcás están muy bien. El punto donde vos decís, está el niño que por ahí va a repetir la violencia y se va a descargar con otro, y está el niño que está atravesando violencia y que no habla. ¿Sí? Sí. No habla, no se expresa muy bien ahí. Está muy bien. Eso hay que marcarlo. Y por ahí no lo aclaramos tanto. Gracias por tu análisis. Alejandro, ahí vamos, Elena, Eduardo, ahí vamos, ¿eh? Alejandro, te Hola, escucho. pastora, bendiciones para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Yo tomé como nota, bueno, que fue víctima de bullying en el ámbito escolar. Tenemos que analizar bien los ámbitos en donde nos vamos a mover. Y no solamente ver y escuchar la campana de la víctima, sino del agresor. ¿Qué está pasando en su ámbito intrafamiliar? Si bien la víctima tuvo la ayuda de su familia, ver qué pasa en otra parte. Además, tomé nota de esto de la violencia física, el ahorcamiento, la asfixia, y fíjese que después en el episodio del encuentro, cuando este muchacho victimario estuvo grave, mal, por haber consumido sustancias, por una mala vida, que un colega de este médico le dice,
vos sabés, hiciste el trabajo de asfixia y ahorcamiento, y lo mira, sí, conozco del tema. Bueno, eso Impresionante. impresionante. Y eso en cuanto a lo físico, y también haber recibido ese odio verbal de parte de él, ¿no? Que le ha herido el alma y lo ha llevado durante toda su vida encima. Después, cómo él toma las riendas un poco para salir y levantar un poco esa autoestima, lo canaliza a través del deporte, ¿sí? Y aunque él decía que después con baja autoestima, Claro, sí, eso llama mucho la atención, porque sí, él reafirma que tiene baja autoestima, lo y que reafirma. sigue con estrés, y que aún lo sigue padeciendo, ¿no? Estrés familiar, lo más importante que tuvo en ese momento. Y bueno, ya te dije recién que el otro chico también sufría violencia familiar y que necesitaba descargar esa violencia en otro, ¿no? Por esa falta de contención familiar, ¿no? Y lo importante del perdón, ¿no? Del médico hacia él. Porque Y después se transporta al otro, ¿no? claro, Entonces, al claro. perdonar, el otro lo ve, A lo cual el otro tiene también le pide comprensión por disculpas esa al persona. que le hace bullying. Le pidió ¿Cómo, disculpas. Alejandro? Que el que le hacía bullying también Claro, le pidió sí, disculpas. es que por eso, Claro, es el perdón genuino, eso hace. claro. Y cómo se animó a contar su vida interior. Eso es muy importante, También, contar, sí, contar, ¿no? exacto. Bueno, un poco lo que dije hace un ratito, revisar qué pasa, no solamente con el niño que recibe el bullying, sino quién lo está generando. Sí, en eso vamos a tener que ser muy astutos cuando estemos en funciones. Ver el ámbito Tal cual. y analizar todo, no es una Por sobre parte. todas las cosas, no sé, por sobre todas las cosas, muy bueno ahí, Alejandro, el punto. Por sobre todas las cosas, no ser prejuiciosos, ¿sí? Claro, Eso es claro, importante. claro. Gracias, Bueno, Alejandro. no, Ahora no, dejamos hablar a Elena, que se nos está pasando. ¿Sí? ¿Querías decir algo más? Perdón, pensé que no sé si ya cerró el micrófono. Sí, te escucho, Elena. Sí, bueno, voy a destacar los puntos que pude. Tremendo el mensaje, tremendo el video, creo que todos hemos sacado muchas y buenas conclusiones, ¿no? Y cómo unió, esto es importante, ¿no? Cómo unió las materias que estamos viendo. Exacto, y cuando, a medida que usted daba la clase hoy día, me traía mucho a memoria lo que también había visto en el video. Pudo sanar, para mí, el niño que tenía él en el interior, transformó ese odio en compasión y comprensión también. Sacarse una mochila tremenda de su vida, ¿sí? Alcanzar ese... Te aclaro ¿Cómo? ahí, también él menciona que lo ve con amor, sí, que lo quiere también. Sí, exacto. Sacar esa mochila que tenía, ¿no? Dentro, se hizo fuerte y exitoso, que es lo que lo lleva a través de todo eso, lo lleva a llegar a eso, ¿no? Exacto. Perdonó, y yo en conclusión sacaba que el tema de la dicha del perdón, hay un salmo que habla sobre la dicha del perdón, qué importante es poder perdonar y perdonar de corazón, ¿sí? Tuvo compasión como el samaritano, ¿sí? Y ahí es como cuando vamos uniendo todas las otras materias, que uno va uniendo el samaritano, lo que estamos viendo en todas las otras materias. Sí, se relaciona y claro, y al final que él tiene la decisión toma la decisión de salvarle la vida, o sea, cuando él toma esa decisión de salvarle la vida, era una elección, de él hacerlo o no hacerlo, pero un mensaje para mí tremendo, o sea, hay muchísimo por decir y por analizar,
en este testimonio que él da, muchísimo. Esa es mi Bueno, divulgación. gracias, Elena. Eduardo, te escuchamos y ya estaríamos terminando, ¿sí? Cualquier cosita igual, siempre por privado, si quieren compartir algo, yo después lo hablo en la otra clase. Te escuchamos, Eduardo. Hola, pastora, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches, buenas tardes. Doctora, sobre los 3 puntos que yo puedo observar, ¿no? Si bien, bueno, sabemos que fue un chico que sufrió mucho bullying de chico, por este otro chico que también tenía muchos problemas, bueno, todo eso ya es lo más evidente, ¿no es cierto? Pero yo rescato que él, más allá de todos los sentimientos encontrados que tenía, al encontrarse con esa persona, él fue un profesional y hizo lo que tenía que hacer. No se dejó guiar por los sentimientos, más allá de que pensó no hacerlo, él fue un profesional. Él hizo lo que tenía que hacer por lo que él había estudiado, ¿no? Y era su deber. Yo creo que nos vamos a encontrar con esas cosas nosotros, con gente que capaz que tengamos que ayudar, aunque nos haya hecho daño, y nosotros tenemos que tener la convicción, la idea fija de ayudar y de que no dejar que los sentimientos y las cosas que nos hayan pasado interfieran en ayudar, en hacer las cosas que tenemos que hacer para el Señor, ¿no? Exacto, por supuesto, por supuesto. Actuar siempre Eso con es la lo que guía yo del más o menos Espíritu Santo, rescato, ¿no? de lo que, Y no por emoción más ni allá de sentimiento. que sí, después, bueno, después de él de conocer su situación, ahí donde él pudo comprender, pudo tener el perdón, porque él muchos años sufrió esos pensamientos, él tuvo que estudiar defensa personal, tuvo que hacer un montón de cosas. Claro, eso Él está bueno no lo que sabía, aclarás, Eduardo, porque pasó tiempo. él no tenía idea. Ahora él lo cuenta todo cerradito, pero pasó mucho tiempo. O sea, Claro, no, fue sí, sí. todo un proceso hasta que él puede cerrar todo. Mientras tanto, Claro, él pero tuvo que seguir adelante, ¿no? más allá de todo eso, él tuvo el profesionalismo de hacer lo que tenía que hacer. Ya sea en este caso de salvarle Vos la querés vida, remarcar o ese si hubiera punto. sido, Sí, claro, si hubiera fue sido decisión ministro, de de él. haber orado por él. Fue decisión de él hacer lo correcto. Eso es lo que vos marcás. Claro, hacer las cosas bien. Bueno, No, gracias, pastor, esa era Eduardo. Buenas noches. Dios me la bendiga. Gracias por compartir, gracias por esperar. Ahí tuvieron paciencia los que quisieron hablar. Sé que por ahí quieren comentar algo más, pero se va mucho la hora. Yo cierro remarcando todo lo que más o menos dijeron, pero hay una frase que identifica, no voy a mencionar todo lo que ya dijeron, voy a hacer las frases solamente que identifica lo que nosotros estudiamos. En un momento él dice, no hay ningún sufrimiento que tenga sentido si no hay un aprendizaje. Esa frasecita encierra la resiliencia. La mencionó porque todo lo demás, la mayoría lo mencionaron, así que muy bien. Eso significa que le prestaron atención al video y se tomaron el tiempo, ¿sí? Y otra cosita, que él dice del agresor que fue su maestro. ¡Wow! ¡Wow! Fue su maestro. Tenemos, sí, mucho para... Si lo vemos una y otra vez, vamos a ir descubriendo todas estas cosas, ¿no? Esas pequeñas frases, esas pequeñas palabras que nos van a llevar a reflexionar cuando nosotros tengamos alguna situación donde nosotros, no, ese que no lo quiero ver, porque acá él lo llama maestro para él. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Nosotros ya es como estamos hablando, ¿no? Acá cuenta cuando ya se cerró todo. Pero todo el tiempo que tuvo que seguir viviendo, pero con todo eso, la verdad es un testimonio impresionante. Yo te doy gracias, Romina, porque Romina me lo compartió, lo vi,
lo analicé y me pareció muy interesante, por eso lo compartí con todos ustedes. Así que muy bueno, muy bien, Romina, pensando en la materia, mirando otras cosas, pero pensando en la materia. Así que te felicito, ¿sí? Yo sé que la mayoría también tiene todos sus detalles, pero en este caso, bueno, me compartió este video y me pareció muy importante y por eso lo quise compartir con todos ustedes, para que nos nutra y para que sea de bendición. Y espero que le haya servido y bueno, también nos muestra cómo seguir o cómo actuar frente a distintas circunstancias. Porque por ahí leemos en la palabra, poner la otra mejilla, hacer más milla con la cara, todo eso, pero cuando lo tenemos que hacer, poner en práctica, a ver, hay que ver cómo actuamos, ¿sí? Bueno, les voy a pedir ahí a el último que habló, Eduardo, ¿estás todavía ahí? Así cerrás la clase con una oración, por favor. Amén, amén. Amén. Padre Sí, Santo, Padre Celestial, Señor, en esta hora, gracias te damos, Señor, por esta clase, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor, para poder ser buenos ministros, Señor, para poder ayudar a las personas, Padre Santo. Bendice, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Que todo lo que aprendamos sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, espero que le haya sido de bendición la clase, para mí lo fue. Gracias por estar presentes. Es importante también interactuar, como siempre les digo, ¿no es cierto? Compartir, escucharnos. Así que por todos los que se toman el tiempo de estar presente en la clase, yo les agradezco. Los que no pueden, bueno, no hay problema, pero es enriquecedor estar así. Así que bueno, que tengan un buen descanso, que Dios me los bendiga, y nos vemos la próxima.